El mundo moderno se pararía en seco sin ellos. No hay segundas oportunidades, no se pueden arreglar, no se pueden recuperar, no se puede reclamar al fabricante si no funciona. En el espacio no cabe el error. Si algo sale mal, el cliente queda insatisfecho para siempre y jamás vuelve a recurrir a ti. Orbitará 35.786 kilómetros por encima de nosotros. Lo que tenemos aquí es un satélite de comunicaciones en ciernes. Son 7 propulsores más pequeños y un motor principal encajado en el interior del cono. Si enviásemos una nave al espacio sin aislar, las deformaciones producidas por los cambios de temperatura combarían toda la estructura y la destruirían. Preparado para funcionar 15 años sin averiarse. Porque no hay posibilidad de reparación en el espacio. Si el corazón se para, el paciente muere. Si el cristal de cuarzo deja de oscilar, el satélite también morirá. La ingeniería británica más desarrollada. Cuando digo que trabajo con los satélites, me preguntan que si instalo las antenas parabólicas. Mucha gente no comprende que hay algo más allá, en el espacio. Los momentos previos a la puesta en marcha del motor principal son de mucha tensión. Es lo más cerca que se puede estar de la ciencia ficción. Nosotros vivimos un poco esa realidad que la mayoría de las personas solo viven en sueños. El espacio es un lugar increíblemente especial. Lo que hacemos aquí es bastante excepcional. La tecnología que nos rodea. Satélites. 30 de junio de 2011, Centro Espacial de la Guyana, América del Sur. Después de casi 2 años de ingeniería de precisión y más de 100 millones de libras, casi 120 millones de euros, un satélite de telecomunicaciones de 6 toneladas descansa sobre su cohete lanzador. El riesgo para el satélite son las intensas vibraciones del cohete. Inevitables para poder propulsar todo su peso. Queda un día para que el satélite sea puesto en órbita. Hacemos numerosas pruebas que, si bien no garantizan un 100% de éxito, sí una altísima probabilidad de que todo salga bien. Y eso es lo que todos esperamos. La violencia del lanzamiento representa el momento más peligroso en la vida de un satélite. Tenemos que garantizar que sobreviva esta fase y que pueda ponerse luego en funcionamiento. Este es el momento en el que más y el que menos nos ponemos nerviosos, de verdad. Aunque se va a lanzar muy lejos, en la Guayana Francesa, la mayor parte de este satélite ha sido diseñada y construida en Gran Bretaña. 6 meses antes. Estamos en la A1, en dirección sur. Son las 8 menos cuarto de la mañana. Llevo 30 años haciendo diariamente este camino. Bob Graham es el director de la planta Astrium, uno de los fabricantes de vehículos espaciales más importantes del mundo. Cuando la gente me pregunta dónde trabajo y yo les digo el nombre de mi empresa, muchos se quedan con cara de póker. Y cuando les explico que nos dedicamos al sector espacial, suelen sorprenderse. Cuando la carrera espacial estaba en su momento de mayor apogeo, en los años 60, el Reino Unido apenas tenía industria en este campo. Hoy los ingenieros británicos son líderes mundiales en el ámbito del diseño y la fabricación de satélites. Trabajar en este sector es muy diferente a todo lo demás. No somos muchos los que vivimos de esto. Cuando alguien por ahí te pregunta a qué te dedicas y le dices que a la industria espacial, te miran divertidos.
Todos hemos visto alguna vez en la tele los alunizajes. Lo que hizo la NASA fue increíble. Aún no me creo que yo mismo también lo haga. Nos conocemos desde hace mucho. Unos 26 años, ¿no? ¿Tanto? Creo que sí. Pero no parecemos tan mayores, ¿eh? A ver qué hace el señor Cross. Los visitantes siempre preguntáis lo mismo. Astrium posee plantas en toda Europa y da empleo a unas 3.500 personas en el Reino Unido. Todos los satélites fabricados por la compañía nacen aquí, a las afueras de Londres, en su planta de Stevenage. Llevo casi 30 años trabajando aquí. Vine a Stevenage en 1982 para un periodo de 12 a 18 meses y nunca me fui. Se te mete en la sangre. Es un trabajo estupendo. Y tampoco hay muchos centros en el país donde poder hacer esto mismo. Trabajar con cohetes. Los satélites de comunicación son una parte integral del mundo moderno. Permiten la transmisión de imágenes de televisión y la comunicación a través de enormes distancias, usando los dispositivos tecnológicos más modernos. Pero por su ubicación en el espacio exterior, requieren ingenios técnicos extremadamente complejos. Un satélite de comunicaciones moderno tiene que poder sobrevivir al posible impacto de algún desecho espacial que viaja a miles de metros por segundo. Tienen que ser aptos para funcionar a temperaturas que fluctúan entre los 200 grados centígrados bajo cero y unos abrasadores 150 grados sobre cero. Y aún así, el satélite debe garantizar una vida útil de 15 años, porque en el espacio no existe posibilidad ninguna de ser reparado. Creo que a veces la gente los da por supuestos. Cuando cogemos el móvil para hacer una llamada, nadie es consciente de que la señal rebota en un satélite, ni cuando encendemos la tele, ni en otras muchas cosas que hacemos a diario sin pensar en lo que hay detrás. La sección del cuadrante superior 5 parecía estar bien. Un satélite de comunicaciones moderno puede alcanzar los 5 metros de alto y los 3 de ancho. Aunque increíblemente complicado, su cuerpo principal lo forman dos partes bien diferenciadas: la mecánica y la electrónica. La mecánica conforma el llamado módulo de servicio y la electrónica el módulo de comunicaciones. El esqueleto central del satélite se construye en torno a un cilindro de fibra de carbono conectado a unos paneles de aluminio que sustentan 4 depósitos de combustible, un motor principal, los propulsores y las baterías. Es el módulo de servicio. Coronándolo se encuentra el módulo de comunicaciones que alberga la compleja carga útil electrónica. El cuerpo principal cuenta también con una serie de paneles solares dispuestos en forma de figura geométrica que capturan la luz solar y la transforman en energía eléctrica, y unos platos de antena que transmiten y reciben las señales hacia y desde la Tierra. Observando las diferentes fases de construcción, es posible comprender cómo se ensamblan todas las piezas. Desde el punto de vista de la fabricación, el proceso empieza aquí. La construcción empieza desde el núcleo central, el esqueleto del satélite. Unos filamentos de fibra de carbono cubiertos de resina se tejen formando un complejo patrón para que el cilindro sea lo más resistente y ligero posible. Terminado y en posición vertical, pesa unos 20 kilos y está listo para la siguiente fase de construcción. Aquí dentro es donde fabricamos los paneles. Paneles tipo colmena, con capas de aluminio muy finas, muy ligeras. Una masa pequeña es esencial en el espacio y utilizamos aluminio porque es sólido estructuralmente. Los paneles de aluminio van unidos al cilindro central y conforman la mayor parte de la estructura básica.
John Richards lleva montando este tipo de estructuras toda su vida. Estamos colocando los pernos en el suelo del módulo de servicio. Los pernos unen el suelo a la estructura central. No sé cuántos hay con exactitud, unos 20 en cada cuadrante. Como mucho, la gente pensará en los satélites como algo que está en el espacio orbitando a nuestro alrededor, pero no creo que piensen en lo que implica su construcción. Hay que hacerlo con calma porque, como imaginarán, estas cosas cuestan un dineral increíble. El más mínimo error que cometiésemos podría suponer una pérdida de millones de libras. Lo mejor del trabajo aquí es la gente, compañeros como John y el resto, que a pesar de su dilatada experiencia, siempre están dispuestos a compartirla y ayudarte. Una vez terminada la estructura básica, se incorporan el resto de los sistemas. Una vez terminadas las comprobaciones finales, llevamos a cabo una limpieza completa para asegurarnos de que no ha quedado ninguna partícula y puede pasar a la zona de MIC. Para avisarlo le doy un grito. Vamos, que el ambiente es muy distendido. En plan, ¿cuándo va a estar esto? Pues mañana o cuando sea. Y se lo entrego y punto. Los satélites requieren condiciones de limpieza extrema para su construcción. Cualquier partícula que se introdujera en los mecanismos podría tener consecuencias catastróficas en el espacio. De hecho, hay zonas especiales dentro de las plantas con menos partículas de polvo de las que podríamos encontrar en el quirófano de cualquier hospital. Aquí es donde el ingeniero Graham Viney y el director del equipo, Mick Atkinson, se enfrentan a la intrincada tarea de montar e integrar los depósitos de combustible, los conductos y los motores del módulo de servicio. Siempre surge algún problema, porque el diseño se hace sobre una maqueta y nosotros, para montarlo, tenemos que trasladar esas medidas a la realidad. Hay ciertas cosas que ya sabemos que no podemos hacer en el diseño porque nos es imposible materializarlas luego en el taller. Lo que ven aquí es el módulo de servicio básico o los cimientos del módulo de servicio de un satélite de comunicación. Estos son 2 de los 4 depósitos del sistema de propulsión. Por fuera se distribuyen otros 7 propulsores más pequeños y están el motor principal y el motor líquido para el apogeo colocados en el interior del cono. El módulo de servicio cuenta con 4 tanques de combustible, todos colocados en torno a un núcleo central. Los depósitos tienen capacidad para soportar presiones internas equivalentes a las soportadas a 200 metros bajo el agua. El combustible abastece a los motores del satélite. El motor principal dispara el satélite y lo pone en órbita después de su lanzamiento. Durante el resto de la vida útil del satélite, serán los 7 pares de propulsores más pequeños los que lo mantengan en órbita. El combustible para todos estos motores lo proporciona una de las combinaciones más explosivas conocidas por el hombre: tetróxido de nitrógeno y monometilhidracina, o N2O4 y MMH. Como supondrán por los nombres, no son líquidos particularmente agradables, sino extremadamente tóxicos y extremadamente peligrosos. Tocarlos puede producir quemaduras y lesiones internas que llegan a provocar la muerte. Son letales. El motivo para elegir estos peligrosos combustibles es ese mismo, su capacidad explosiva. Cuanto más explosiva la mezcla, más potente la propulsión y menos combustible necesario. A pesar de sus 3 toneladas de peso, esta volátil combinación representa solo la mitad del peso de lanzamiento del satélite. Dado su potencial como explosivo, los depósitos deben someterse a pruebas de resistencia para garantizar que sobrevivirán al viaje al espacio. Como parte de las pruebas de resistencia, se somete a los depósitos a presión de explosión real. No los probamos con gas, sino con agua. Incrementando la presión, hemos llegado hasta los 49 bares, hasta que el depósito se rompe. Aunque los depósitos no se llenarán de combustible hasta justo antes del lanzamiento, sigue siendo delicado trabajar con ellos.
Estamos a punto de instalar el tercer depósito propulsor en la estructura. Hemos instalado ya 2. Este es el tercero. Es muy peliagudo y también es muy caro. Cuesta como una mansión, o sea que... Los depósitos propulsores están hechos de titanio porque es un metal que no reacciona en ningún caso con el combustible. Y están concebidos para no superar el grosor de una galleta. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos para que no sufra ningún daño en este proceso. Es muy delicado. Nunca sale mal, no se puede. No puede salir mal. Es una fase muy importante en el conjunto de tareas que llevamos a cabo, así que es un alivio cuando terminamos. Ha salido a la perfección. Esperemos que mañana podamos terminar de instalar el otro depósito. Así termina una provechosa jornada de trabajo. Con los depósitos listos, el siguiente paso será instalar los motores. Cuando le digo a la gente que trabajo en la industria espacial, o bien se anima a la conversación porque mis interlocutores sienten gran interés, o todo lo contrario, se acaba por completo. El concepto de los satélites se lo debemos a Arthur C. Clarke. En 1945, Clarke se planteó la posibilidad de transmitir datos de un extremo a otro de la Tierra. Men will no longer commute, they will communicate. Con el lanzamiento del Telstar en 1962, la transmisión de imágenes y sonido de un continente a otro se hizo realidad. They have acquired the Telstar, and Captain Booth puts his thumb up, and there is the picture direct from Telstar. This is the sort of image and the sort of sound on which, in fact, the future of intercontinental telecommunications via space vehicles is built. Si lanzas algo hacia el horizonte, simplemente pierde fuerza y cae. Si lo lanzas con la potencia suficiente, quizás sobrepase la línea del horizonte. ¿Y entonces dónde cae? Pues en ningún sitio, porque seguiría cayendo para siempre. De eso hablamos. Cuando lanzamos una roca o lo que sea hacia el horizonte con la potencia suficiente, nunca termina de caer, siempre está cayendo, es decir, está en órbita. Para que un satélite permanezca en el mismo lugar del cielo, tiene que viajar a la misma velocidad a la que gira la Tierra sobre su eje, una vuelta cada 24 horas. A eso se le llama órbita geoestacionaria y solo se puede conseguir a 35.786 kilómetros por encima del ecuador. Si se queda más cerca de la Tierra, el satélite orbitará demasiado rápido. Si se va más lejos, demasiado lento. Por eso es por lo que la mayoría de las antenas de televisión están orientadas a un punto concreto sobre el horizonte. Porque reciben todas las señales de un satélite que nunca se mueve en relación con el plano de antena. Las microondas no se ciñen a la curvatura de la Tierra. Por eso tienes que ver el punto hacia el que transmites o del que recibes. El satélite recibe y transmite señales mediante grandes platos de antena que se abren desde su estructura principal. Pero son muy diferentes a los platos que vemos en los tejados de nuestras casas. Tienen láminas de fibra de carbono adheridas a un armazón de Kevlar en forma de panal de abeja. Sin embargo, hay otra diferencia más importante aún. Su superficie no es suave. Los clientes especifican la cobertura. La cobertura pretende dar el máximo acceso a la población al área de servicio. Para este que tenemos aquí,
que está sobre Europa, queremos cubrir toda el área de Europa, pues se trata de ceñirlo lo más posible al continente para evitar la fuerza del mar, que no nos conviene, y colocarlo donde más eficiente sea. Esto que vemos en la esquina superior derecha es lo que estamos haciendo con la superficie reflectante. La manipulamos suavemente, muy sutilmente, como unas décimas de milímetro, para conseguir una zona de mayor concentración sobre Europa. Moldear así los reflectores sirve para enfocar mejor la señal, un factor clave, porque la potencia con la que transmiten de vuelta a la Tierra es increíblemente pequeña. La potencia con la que transmitimos para cada canal equivale a la de una bombilla de 100 vatios. Una bombilla de 100 vatios situada a 35.405 kilómetros de la superficie de la Tierra. Estamos sin duda ante una tecnología única. El satélite se mantiene en la órbita correcta gracias a una serie de motores de distintos tamaños, pero como pesa en torno a 6 toneladas, los motores que necesita no son del tipo que seguramente estén pensando. Si lo instalásemos en un coche, nos costaría encajar las 3 toneladas de propulsor, pero se movería muy lento, casi ni arrancaría. Sin embargo, estamos en el espacio, y sí es posible instalar este motor para mover un satélite de 6 toneladas, porque apenas existe fricción, así que sería relativamente fácil. Una vez en la órbita geoestacionaria, los propulsores más pequeños toman el testigo del motor principal y son los que mantienen el satélite en su posición. Hay propulsores repartidos alrededor del armazón para poder controlar siempre la posición y mantener la antena orientada correctamente y el flujo constante de datos. La Tierra, que no es una esfera perfecta, produce interferencias, de modo que la gravedad y la radiación solar influyen en las antenas. Tenemos grandes paneles solares que captan la radiación solar y cambian progresivamente la posición del satélite. Para eso necesitamos los propulsores para devolver el satélite a la posición deseada. Estas maniobras se realizan periódicamente para mantener el satélite en la posición adecuada. Pero al final de su vida, esos pequeños propulsores consumirán los últimos restos de combustible para proyectarse más lejos aún de la Tierra hasta la órbita cementerio, donde descansarán en paz para siempre. Aunque todos los componentes de la estructura del satélite se construyen en Stevenage, el módulo de comunicaciones se fabrica en las instalaciones que la compañía posee en Portsmouth. Portsmouth es muy conocida por su historia como puerto de mar, pero hace mucho tiempo ya, aunque quizá por su relevante pasado como ciudad portuaria, se desarrolló mucho el campo de la electrónica en defensa. Este centro lleva aquí más de 50 años y durante los últimos 20 hemos visto la transformación de esa electrónica militar a la espacial. Aquí es donde se fabrican e instalan los componentes electrónicos que forman el módulo de comunicaciones. No se habla mucho de actividades espaciales por aquí. No sé si por los orígenes militares de la planta y el consabido secretismo del gremio, o si porque forma parte de la cultura. Pero la gente de por aquí, incluso la que reside por la zona, no nos asocia ni saben muchos que aquí fabricamos satélites de la más alta tecnología. Al cabo de 12 meses, miles de componentes electrónicos se diseñarán, fabricarán e instalarán en la estructura. Su fiabilidad es esencial. En el espacio las averías no son una opción. El cliente se gasta 150 millones de dólares, unos 116 millones de euros en un satélite. Y si algo sale mal y no quedan satisfechos, no vuelven a trabajar con nosotros. Este módulo de comunicaciones también se llama carga útil. Un cohete se compone de miles de partes, pero todas están al servicio de la carga útil. Es aquello para lo que está concebido, lo que queremos recibir y lo que queremos transmitir. Cada satélite tiene una garantía de fábrica de 15 años. Si no se cumplen, no les pagan. De modo que la atención al detalle es fundamental.
Todo cuanto hacemos aquí va encaminado a conseguir la máxima fiabilidad, así que contamos con 3.000 ingenieros, no técnicos de mantenimiento. Una vez que el equipo de la nave entra en funcionamiento, tiene que funcionar durante 15 años a pleno rendimiento, sin que se reduzca mínimamente la calidad del servicio. En ese tiempo se calentará, se enfriará, y eso producirá el envejecimiento de la electrónica. La radiación también es un factor que afecta y tiene que sobrevivir a todo eso. El corazón del módulo de comunicaciones alberga unos circuitos microelectrónicos denominados híbridos. Se trata de procesadores informáticos como los chips de silicio, pero construidos para el espacio. Los circuitos están fabricados en arseniuro de galio, un semiconductor, e integrados en una cápsula de cerámica. Están conectados por cables de oro. Estoy colocando un hilo de oro en el sustrato empleando una combinación de calor, presión y vibración. Cada satélite lleva más de 20 kilos de oro puro. Es oro de una pureza del 99,9%. Aquí solo utilizamos lo mejor. El oro puro es estable, no se degrada y es un excelente conductor, tanto del calor como de la electricidad. Tenía solo 18 años cuando hice la primera conexión de cables, así que supongo que se me da bien. Aunque tengo los dedos gordos, me gusta mucho hacer trabajos delicados. Cualquier día me lanzo a bordar. Una vez terminados, los chips se integran en unidades electrónicas más grandes. Llevo casi 4 años trabajando en esto, desde las primeras fases del diseño hasta que por fin las hemos materializado en dispositivos reales. Comandos de descodificación. Es como si cogiéramos el teléfono y marcáramos un número. Esta unidad en concreto realiza básicamente la misma función. Luego se prueban los componentes, una y otra vez. Solo para esta unidad tenemos un protocolo de 8.000 fases de prueba, así que de principio a fin serán unos 2-3 meses probando, calculo. Pero en lo referido al diseño, somos muy conscientes de que esta cosa va a estar ahí arriba 15 años. Es lo único que tienes en la cabeza cada vez que haces algo. Por lo menos yo, claro. Pero no todos los componentes del satélite dependen de la tecnología más moderna. En este centro llevo unos 12 años, pero trabajando en el desarrollo de cristales son ya 42. Hola, Mike. El gran problema al que deben hacer frente los satélites de comunicación son las interferencias. Estas se producen cuando la señal saliente se confunde con la entrante. El problema se evita con cristales de cuarzo integrados en dispositivos llamados resonadores. Podríamos comparar el resonador de cuarzo con un corazón latiendo. Si el corazón se para, el paciente muere. Si el cristal de cuarzo deja de oscilar, el satélite también morirá. Los cristales oscilantes se utilizan para controlar todas las frecuencias que transmite el satélite. La calidad del cristal es clave porque cualquier impureza puede provocar el fallo. Esto es un bloque de cuarzo natural que hemos comprado a una pequeña empresa que emplea el cuarzo para fabricar bolas de cristal. Seguramente algo así vendría a costar entre 10.000 y 20.000 libras, 12.000 y 24.000 euros. Vale, Mike, trae la grúa. Como Derek necesita el cristal de la mejor calidad para abastecer la planta, empezó empleando cristales comprados de los que extrajo las semillas con las que desarrolló los suyos propios.
Lo que tratamos de hacer aquí es reproducir el modo en que el cuarzo se produce en la naturaleza. El cuarzo natural se forma en las profundidades de la corteza terrestre. La diferencia es que aquí tratamos de acelerar el proceso para que se complete en unos meses en lugar de miles de años. Durante los próximos 3 meses, unas condiciones inducidas de alta temperatura y mayor presión darán lugar a la formación de cristales dentro de una solución de sosa cáustica. Llevamos alrededor de 15 años produciéndolos y de momento nadie ha roto ninguno. Una vez formados, los cristales puros se parten en láminas, se moldean y se pulen hasta quedar algo más gruesos que una lentilla. Finalmente, es cuando se incorporan a la electrónica del satélite. Puedo decir con absoluta certeza que nuestros cristales son los más puros del mundo. Terminadas las partes electrónicas, son sometidas a una serie de pruebas antes de ser instaladas en el módulo de comunicaciones. Me llamo Gary Stanko. Llevo 15 años trabajando en el departamento de pruebas mecánicas y de vibraciones de Astrium. Vamos a dar unos golpecitos para dejar todo ordenado y listo. Vale. Esta prueba es para comprobar si sobrevivirán a las condiciones extremas de impacto físico que producirá el lanzamiento del satélite. Sometemos a esta unidad a una serie de pruebas de vibración que simulan las condiciones del lanzamiento, cuando el cohete se eleva y durante los 8 minutos siguientes, que es lo que tarda en llegar al espacio. Le damos un buen meneo. Esta prueba somete a la pieza a vibraciones de 20 G, 20 veces la gravedad. Así que todos sus componentes multiplican su peso por 20. Cada uno de los componentes electrónicos tiene que pasar por esta prueba. Alguno llega a romperse. Es una prueba muy dura, sí, de mucha resistencia. Es necesario que así sea. Tenemos que asegurarnos de que todo va a seguir funcionando cuando el satélite entre en el espacio. A veces se producen fallos, pero no es frecuente. Pero las vibraciones del lanzamiento no son el único obstáculo que los componentes deben salvar. También hay ondas expansivas de gran magnitud, las que se producen cuando las cargas explosivas desacoplan cada una de las partes del cohete. Desde los aceleradores al armazón del satélite y el motor principal, hasta el despliegue del propio satélite. Es una onda expansiva gigante, así que también hay que probar la resistencia a eso. Vale, esta es la prueba de impacto. Si la electrónica sobrevive a todas estas pruebas, ya puede ser instalada en el módulo de comunicaciones. Ian Kilby empezó a trabajar como técnico hace una década, pero ahora es el responsable de que todo quede debidamente conectado. Cuando me ascendieron de técnico a ingeniero, dejé de estar autorizado para conectar ningún equipo de la carga útil. Echo de menos poner las manos en las piezas, tocarlas. Me gustaba la emoción de la guía de ondas y coaxial de los instaladores. A veces, en momentos de mucha tensión, me gustaría estar de nuevo allí, en aquellos días en que me manejaba entre herramientas y no tenía que preocuparme tanto de las cosas. De momento, el módulo de comunicaciones está en 2 piezas. Ian va a hacer el valiente intento de explicarnos cómo encaja todo. Cuando todo el satélite se ha desacoplado, empieza a recibirse la señal de la Tierra. Hay una antena receptora en la planta superior. La señal entra y sale por el equipo de la planta superior. Se amplifica, se limpia y se selecciona la parte de la señal que nos es útil. Luego atraviesa la carga útil y otro equipo llamado MPM que aún no está instalado. Va por la red de interruptores, sube por el filtro OMUX, vuelve a ser amplificada y de nuevo ajustada y vuelta a limpiar, aquí, en el filtro OMUX. Después, desciende de nuevo de la planta de arriba, pasa por la guía de onda de alimentación hasta el reflector y de vuelta a la Tierra. La guía de cargas útiles para ineptos de Ian.
Los satélites de comunicación modernos pueden transmitir a través de más de 300 canales digitales simultáneamente, pero hace solo 20 años solo abordaban 10 canales de televisión analógicos y su velocidad de transmisión, o la falta de ella, era obvia. Recuerden aquellos programas de la televisión nacional. Con las primeras conexiones satélite desde Londres a Nueva York. Casi hacía daño verlas. I hear you calling me. Am I speaking to Linda Gray? Yes. Well, let's establish that it's not working. Con la cantidad de desfase había que esperar mucho para que saliera la señal y la voz del presentador llegara a Estados Unidos y la de la interlocutora volviera. Se hacía eterno. Estoy seguro de que se acuerdan. Parecía que no iba a responder nunca. When we talk on satellite like this, you know, the miracle of sound, there's just a little second or two delay. So it's not that Barry's hearing has gone. It's a long way to Los Angeles. Ahora, sin embargo, con la velocidad de procesamiento y la de los satélites modernos apenas se nota el desfase. Es menos de un segundo. Una vez instalado todo el equipamiento electrónico, se ensamblan los paneles laterales y el armazón central para completar el módulo de comunicaciones. Son algunas de las partes más delicadas de un satélite. Y para protegerlas de las extremas condiciones del espacio exterior es necesario un escudo especial. Me llamo Katie Smith, soy experta en arquitectura térmica y llevo trabajando aquí 6 años. Mi función consiste en diseñar la estructura térmica, construirla y probarla. El entorno del espacio exterior es tremendamente hostil. Hace un frío inimaginable, 270 grados bajo cero, mientras que la superficie orientada al Sol podría estar en los 150 grados, si no más. A eso hay que sumarle que están en un entorno de vacío donde no hay convección y donde no se puede aliviar el calor soplando. Eso allí es imposible. El satélite tiene que funcionar a pleno rendimiento aun a pesar de las abismales diferencias de temperatura. Si enviásemos una nave al espacio sin aislar, nunca funcionaría. Por un lado, el efecto del Sol provocaría grandes daños en la estructura. Es posible que los paneles se cayeran y luego las deformaciones producidas por los cambios de temperatura combarían toda la estructura y la destruirían. Pero el calor no es un problema solo para la parte exterior. Las temperaturas tan extremas podrían resultar catastróficas para los dispositivos electrónicos del interior. Son piezas que solo pueden funcionar a temperaturas entre menos 10 grados y 40. De modo que para mantener la temperatura interior dentro de ese rango, el satélite se envuelve con un material llamado Kapton. El Kapton es una lámina resistente a las temperaturas extremas. Es muy robusta. Se puede utilizar para entornos con temperaturas de menos de 250 grados y hasta 290 grados y seguir siendo perfectamente funcional. Podríamos compararlo con el film para envolver que utilizamos en casa. Es difícil de romper y muy ligero, con lo que es ideal para las condiciones del espacio. Pero el Kapton solo no es suficiente para proteger el satélite. Lo que están viendo es un depósito de aluminio muy fino. Esta capa exterior dorada que ven no es oro, sino aluminio depositado en vacío por detrás del Kapton. Y eso es lo que le da el color ámbar u oro. El Kapton con dorso de aluminio forma una película que aísla el satélite y evita que el calor se pierda en el espacio exterior. Además, impide que el Sol sobrecaliente la electrónica de su interior. Parece una contradicción porque es cierto que por un lado se recoge gran cantidad de energía proporcionada por el Sol, pero hay que crear un equilibrio para obtener un entorno viable. Tenemos que impedir el paso a parte de ese Sol, repeler parte de ese calor y suministrarlo desde el interior. Son unos complicados malabarismos. La película de Kapton es la primera línea de defensa del satélite para mantenerse a una temperatura relativamente constante. Pero la electrónica de su interior genera su propio calor y hay que disiparlo. Para ello, los dos grandes paneles estructurales de la parte exterior del módulo de servicio incorporan una ingeniería realmente inteligente.
Una compleja matriz de tuberías que actúan como radiadores gigantes, liberando el calor generado por la electrónica interna, a la vez que mantienen constante la temperatura interna. La tubería de calor es una solución realmente eficaz para trasladar el calor desde un punto a otro. No hay más piezas involucradas, no se requiere electricidad ni nada, así que además es muy eficiente. Pero al contrario que los radiadores domésticos, estos conductos contienen amoníaco que entra en ebullición y se evapora a la apropiada temperatura de 33 grados centígrados. Lo que ocurre es que en un extremo de la región de disipación caliente de alta potencia, lo que era un líquido, en esa fase se evapora. El vapor recorre el tubo hasta el centro o región fría y vuelve a condensarse. Libera el calor y vuelve al lugar de origen, a empezar de nuevo el ciclo en forma de líquido. Existe una última línea de defensa cuya contribución resulta igualmente clave para reflejar el calor hacia el exterior del satélite. Está en manos de este equipo. Suena un poco cursi, pero es la satisfacción de saber que estás contribuyendo al desarrollo de la humanidad. Cuando ves llegar el panel sin ningún espejo y lo ves salir todo precioso, todo pulido y con la capacidad para servir a un propósito concreto, el de proteger el cohete, es increíble. Si te paras a pensarlo y lo miras es como, vaya, ¿yo he hecho eso? Una delgada superficie de espejos que reflejarán los rayos del sol para repelerlos del satélite. Su última defensa contra el calor. Tiene 100 micrones de espesor, es decir, delgadísimo, tanto como un cabello humano. Cada una comprende 198 espejos, son muy frágiles. El cristal del que están hechos los espejos contribuye también a repeler el calor. Tenemos que insertarlo aquí. Hemos colocado el activador y contamos con apenas 30 minutos para aplicar el adhesivo, poner los espejos y someterlo al proceso de vacío. Hay que hacerlo rápido. Son 8 horas de preparación y 30 minutos de caos organizado. La superficie que están viendo tiene un 99% de plata, plata pura. La superficie del dorso, la oscura, es níquel y cromo, o sea, nicromo, que básicamente impide que la plata se oxide. Acuérdense de lo negras que se ponían las vajillas de plata antiguas de nuestras madres. Si se ennegreciera esta, perdería la propiedad reflectante. Ya está, listo. En Portsmouth, Ian Kilby está sometiendo el módulo de comunicaciones a su última prueba, en una sala especial llamada cámara anecoica. Disparamos microondas contra la carga útil para comprobar si hay alguna fuga en cualquiera de las conexiones coaxiales. Si alguna de las señales penetrara en la carga útil, se distribuyera por todo el interior y saliera por un orificio, podría afectar a la entrada y salida de datos, de manera que el satélite podría cegarse a sí mismo con el bucle de su propia señal de radiofrecuencia. En el pasado, las fugas de compatibilidad electromagnética ya han sido catastróficas, porque interferían en la transmisión de datos del módulo de comunicaciones hacia la Tierra. La cámara es estanca, diseñada para que las posibles señales de radio no puedan salir. Sería como si descolgásemos el teléfono al lado de la radio para llamar a la emisora que estamos oyendo. Se produce un efecto desagradable, como un grito, muy parecido al que se produciría en la carga útil de telecomunicaciones. Completada la prueba final, llega el momento de cerrar el módulo de comunicaciones y dejarlo listo para el lanzamiento. Siempre es un momento de mucha tensión, tener que manipular algo que vale tanto, el fruto de todo nuestro trabajo de los últimos meses. Potencialmente muchas cosas podrían salir mal. Lo estamos cargando con una grúa, así que la grúa podría fallar y las consecuencias serían irreparables. Incluso cuando lo giramos para colocarlo en horizontal pasamos muchos nervios. Fíjense qué grande es. Después de 2 años de complicada e intensa ingeniería, la mayor parte del trabajo que se desarrolla en el Reino Unido está hecha, y los módulos se envían a Toulouse, en el sur de Francia. Siempre es muy gratificante ver salir de la fábrica otra entrega. En esta instalación se efectúa el montaje final. Es un proceso complejo y delicado. Primero, el módulo de servicio.
Y a continuación, el de comunicaciones, que se ensamblarán uno a otro. Luego se instalan los paneles solares y por último, la antena. Graham Viney ha acompañado al módulo de servicio hasta Toulouse, pero afortunadamente para él, es su colega francés Pascal Godin la persona al mando. Esta fase es importantísima para Pascal. Él es el responsable de la integración. Se puede decir que yo ya estoy más relajado, aunque entiendo perfectamente la tensión que se cierne sobre Pascal ahora mismo. Yo ya la he pasado. Tenemos un margen de error de apenas unos milímetros. La tensión es máxima para todos ahora mismo, porque tenemos que estar muy pendientes de la proximidad de las dos estructuras. No hay un satélite igual a otro, así que siempre hay sorpresas. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos en este proceso. Después de 6 horas de trabajo minucioso, los dos módulos fabricados en Gran Bretaña han sido acoplados con éxito. Y el cuerpo central del satélite está completo. Ahora estamos más relajados porque hemos superado la fase crítica de este proceso. Aún nos queda instalar las interfaces situadas en los diferentes niveles, pero hasta ahora ha sido un éxito. El acople ha salido a la perfección. Completar el satélite en Toulouse requerirá otros 7 meses de dedicado trabajo. Aunque todos los satélites transportan combustible para los motores, su principal fuente de energía es el Sol. Me llamo Ludwig Grandl. Soy el director del Centro de Competencia de los Paneles Solares de Astrium en Alemania. Durante los últimos 40 años, el centro de producción de paneles solares en Europa ha sido esta instalación. El satélite contará con más de 20.000 celdas solares. Cada una de ellas contribuirá a generar la electricidad necesaria para alimentar el sistema electrónico. Este que ven es el típico panel solar que fabricamos para el programa Eurostar. Un ala completa, como esta que vemos, con todo el mecanismo, pesa unos 130 kilogramos. En el satélite van 2 de estas. Cada ala mide 20 metros, pero aún así, su peso total equivale al de 3 hombres adultos corrientes. Los paneles van plegados contra la estructura del satélite para el lanzamiento, pero una vez en el espacio, se despliegan suavemente gracias a un mecanismo de muelles y cables. Si se me permite decirlo, son increíblemente fiables. Nunca hemos perdido ninguno de los paneles solares ni ha dejado de funcionar por nada. Los paneles solares dependen de un mecanismo de dirección que les permite moverse para estar siempre orientados al sol. Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado en el Reino Unido por Bob y su equipo. Es uno de los componentes esenciales del satélite. Tiene que funcionar todos y cada uno de los días durante 15 años. Si lo perdemos, el satélite pierde energía y eso provocaría el fracaso de la misión. Este mecanismo es uno de los elementos clave del satélite. Tiene que mover los paneles solares para que miren al sol en todo momento, las 24 horas del día, durante sus 15 años de vida. Si no es así, el satélite perderá energía. Realiza 2 funciones. Hace posible la transmisión de energía desde los paneles y permite que estos miren siempre al sol, haciéndolos rotar un ciclo al día. Esta es la nave. Estos son los paneles solares. Se colocan aquí para sujetar los paneles. Imagínense que mi puño es la Tierra y la cámara, por ejemplo, el sol. A medida que la Tierra y la nave rotan, los paneles cambian de posición. De manera que si no contaran con este mecanismo de seguimiento, el satélite no obtendría energía. Por eso los programamos para que roten convenientemente a medida que la nave describe su órbita geoestacionaria por encima del ecuador, moviéndose en torno a la Tierra. Es imprescindible que los paneles roten para estar siempre orientados al sol.
La satisfacción de hacer algo bien en el campo de la ingeniería es inmensa. El hecho de poder ver materializado algo que ha empezado en la imaginación de alguien y una vez hecho realidad funciona es impresionante, muy gratificante. Verano de 2011. Preparativos finales. Una vez que todo está montado y probado, el satélite se introduce en un embalaje de alta tecnología y se envía en avión a la plataforma de lanzamiento, donde se darán los últimos pasos para su viaje definitivo. Son momentos de nervios para todo el equipo. Estamos en el centro de control de satélites. Es el centro que toma el mando del satélite una vez que se separa de la lanzadera. Es una fase crítica. Arrancar los propulsores siempre supone mucha tensión. En este momento, el equipo lleva a cabo un ensayo. Tenemos un ordenador que simula todos los movimientos del satélite. Podemos enviarle órdenes y responde como lo haría el satélite. Así el equipo se pone a prueba. Es un gran reto. Mientras, al otro lado del mundo se ultiman los preparativos para lanzar el satélite. Estos ensayos son muy importantes, porque cuando abandone el cohete que lo conduce hasta el espacio, su órbita será elíptica. Los momentos previos al arranque del motor principal son muy tensos. Hay mucha presión. Si no sale bien, hay mucha gente mirándonos. Graham y su equipo tendrían que tomar los mandos y pilotar mediante control remoto el motor y los propulsores del satélite hasta la órbita geoestacionaria correcta. Cada explosión abarca unos 90 minutos, pero en total el procedimiento dura 2 semanas y consume la mitad del combustible. Cada vez que ponemos en órbita un satélite, ese proceso de 2 semanas es todo un reto para nosotros. 30 de junio de 2011, un día para el lanzamiento. El día del lanzamiento se acerca rápidamente. A unos 6.000 kilómetros del Reino Unido, Bob Graham supervisa el viaje del satélite. Estamos en la Guyana Francesa, en Sudamérica, muy cerca del verde Ecuador. Hay miles de árboles y hace mucho calor, unos 37 grados. Uno de los motivos por los que lanzamos desde el Ecuador, o muy cerca de él, es porque la Tierra gira. Y la máxima velocidad de giro se alcanza en el Ecuador. En términos empresariales es más rentable lanzar un cohete al espacio desde el Ecuador, puesto que resulta más barato. Eso significa menos combustible, menos costes de lanzamiento y en cuanto a la nave queda colocada más cerca de su posición orbital definitiva, es decir, de nuevo se reduce el consumo de combustible. El satélite será puesto en órbita por un cohete Ariane 5. Con más de 50 metros y casi 800 toneladas cargado hasta el nivel máximo de combustible, es la bestia de carga del programa de exploración espacial europeo. El satélite está en la parte más alta del vehículo de lanzamiento. Se ve el carenado en el extremo de la parte curvada. Está colocado justo en el interior. Presenciar el lanzamiento tiene un significado especial para Bob. Llevo casi 30 años trabajando en la industria espacial y no he presenciado un lanzamiento en mi vida. Así que estar tan cerca es increíble, muy emocionante. Sé que soy un privilegiado. Esto no está al alcance de todo el mundo. Me siento como un representante de todos los que han contribuido a que este momento sea posible, a que el satélite esté hoy aquí, listo. Con una potencia de unos 30 millones de caballos de vapor, la propulsión cuando despegue este vehículo será equivalente a la de 12 Airbus 380 despegando a la vez. Es un viaje duro para el satélite, pero es para lo que está diseñado y concebido. Todo está pensado para que sobreviva a esta fase y pueda entrar en funcionamiento. Es el momento de más nervios para todos.
No puedes dejar de repetirte, ojalá que salga bien, y te sudan las manos. En fin, a ver qué pasa. Más tarde, ese mismo día, el cohete es conducido cuidadosamente a la plataforma de lanzamiento. Han sido necesarios más de 2 años, más de 100 millones de euros y la ingeniería más desarrollada para llegar hasta aquí. La suerte está echada, lo único que puede hacer Bob ahora es esperar. 1 de julio de 2011. Día del lanzamiento. Como estaba previsto, comienza la cuenta atrás. Al principio todo parece normal. Pero a 1 minuto y 47 segundos de la ignición, la cuenta atrás se detiene. Se ha abierto la ventana y tenemos que esperar. Hay algún problema, sin duda. Tenemos que comprobarlo y después empezarán de nuevo la cuenta atrás de 7 minutos. Iremos viéndolo todo desde aquí. No sabes si los nervios van a seguir, van a pasarse, si será como dicen que es en cuanto a la luz, a lo del ruido. No sé. A ver. Al caer la noche parece obvio que el problema técnico es más grave de lo que aparentaba. Después de 1 hora de espera, se cancela el lanzamiento. A la mañana siguiente, la investigación preliminar sugiere que una válvula de combustible defectuosa en el cohete podría haber sido la causa del retraso. Estamos en el control de la misión Júpiter la mañana después. Aquí fue donde anoche se tomó la decisión definitiva de posponer el lanzamiento. Como ingeniero sé que fue una decisión correcta. Fue acertado posponerlo. Pero como hombre, como persona y representante del equipo de diseño, es un poco decepcionante que no se haya podido lanzar. El espacio es un ámbito complejo, entraña muchos riesgos y lo importante es demostrar que nuestros productos son de la más alta calidad. No podemos permitirnos correr riesgos. El lanzamiento se producirá antes o después. No sé si estaré yo para verlo o serán otros, pero supongo que la vida es así. 6 de agosto de 2011. Centro Espacial de la Guyana, Sudamérica. Por fin, asistimos al lanzamiento exitoso del satélite. Hoy, a 35.786 kilómetros por encima de nosotros, un nuevo satélite de comunicaciones se prepara para transmitir imágenes directamente a nuestras casas. Permanezcan atentos al cielo.